Pues empiezo. Yo voy a explicar la parte, o sea, vamos a hacer un resumen de lo que es la victimización en función de las preguntas que nos habíais hecho y además voy a explicar la victimización en la senectud, o sea, en la tercera edad. Voy a intentar, en las diapositivas hay como más contenido, ¿vale? Yo voy a intentar resumirlo. Esto para empezar. Entonces, creo que para explicar la victimología hace falta hacer como un poco de conceptualización, porque es una disciplina muy reciente, pero sí que es verdad que viene como de puntos determinantes. Es importante recordar que gracias a Von Henting hizo como una obra que era Criminal Analysis Victim y es la primera vez que se habló de la victimización, no el término como tal, pero sí la relación de diada víctima-victimario, porque hasta antes se dice que había sido como la gran olvidada del derecho penal y de la criminología. Entonces, más tarde, con Frederick Bergman y Benjamin Mendelssohn, sí que se utilizó ya el concepto de victimización, tanto en el ámbito psiquiátrico y del derecho penal, respectivamente. Luego también son importantes dos citas a nivel internacional, que serían el Simposio Internacional de Jerusalén en 1973, donde como por primera vez se reconoció como ciencia que estudia a las víctimas, y más adelante, en el 79, cuando se crea la Sociedad de Victimología a nivel internacional, lo que la reconoce finalmente como ciencia. Como hemos comentado, es una disciplina relativamente reciente y es por eso que a veces cuesta un poco encontrar una definición que guste a todas las disciplinas, porque desde la criminología, la psicología, el derecho es como complicado. Entonces yo he cogido una de Tamarit que creo que recoge bastante lo que se percibe ahora por victimología en la actualidad. Dice que es una ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y de desvictimización, centrando la atención en cuestiones que anteriormente no se habían prestado. En concreto, habla del estudio del papel desempeñado por las víctimas en el desencadenamiento del hecho criminal, las dificultades de la asistencia jurídica y terapéutica a las víctimas, el estudio de temores a la victimización en determinados grupos sociales que veremos más adelante, la epidemiología de la criminalidad real, porque tanto las encuestas de victimización como la cifra negra son muy importantes en victimología, y por último habla del análisis y la defensa del papel de la víctima dentro del proceso de la justicia punitiva, porque ahora han aparecido nuevas fórmulas como la justicia restaurativa, que si alguien hablara de esto es súper interesante, que tiene en cuenta los deseos y necesidades de las víctimas que hasta ahora habían estado olvidadas. Entonces, ¿cómo estudiamos la victimología desde la ciencia? Vale, lo que intentamos es comprender de qué manera afecta psicológicamente, socialmente y emocionalmente esta experiencia traumática sobre la persona. Y también habrá unos factores que, por un lado o por otro, afectarán esta experiencia. Entonces, el daño psicológico nosotros lo evaluamos de tres formas a nivel patológico, ¿no? El trastorno por estrés agudo, que en realidad sería como una adaptación más normal al estrés ante una situación de este estilo, que básicamente tiene síntomas como flashbacks, pesadillas recurrentes, incapacidad para experimentar emociones positivas, disociación, sobre todo evitación de la situación o de personas que nos recuerden o de sentimientos que nos recuerdan, o síntomas como estar constantemente alerta o no poder dormir, etcétera, etcétera. Pero son relativamente normales si son entre unas 72 horas y un mes después de los acontecimientos. ¿Qué pasa cuando estos síntomas se agravan o perseveran durante más tiempo? Que entonces consideramos que la persona tiene un trastorno por estrés postraumático, en la cual los síntomas ya se detallan más minuciosamente y nos referimos como más recuerdos a nivel de como si fuesen flashbacks introspectivos, pensamientos repetitivos que no podemos quitar de nuestra mente y que nos afectan en nuestro día a día, evitación de estímulos de forma persistente que también nos puede afectar a que quizás hagamos cosas diferentes en nuestro día a día y lo altere de forma importante. También tenemos alteraciones cognitivas y negativas del estado de ánimo y de la alerta y de la reactividad. Todo esto son los síntomas clínicos del DSM-5, ¿vale? Los he dicho un poco por encima, pero se puede encontrar ahí. Y por último, me parece muy importante recordar el trastorno por estrés postraumático complejo, que se recoge en el CIE-11 y que, además de recoger los síntomas de trastorno por estrés postraumático normal, añade los síntomas determinados como trastornos de la organización del yo. Son importantes porque este trastorno no se refiere a cuando a una persona le acontece algo momentáneamente, sino a personas que han sufrido abuso de forma prolongada en el tiempo, como pueden ser la victimización infantil, el abuso sexual infantil o en violencia de género, por ejemplo. Y los síntomas a los que nos referimos suelen ser de regulación del afecto y del apego,
de la relación que se tienen y la perspectiva que tienen de ellos mismos, suelen sentir vergüenza o culpa sobre lo que les pasa, no se sienten seguros de sí mismos y también tienen dificultades para mantener las relaciones y sentirse cerca de los demás. Perdón que voy muy rápido, pero es que hay muchas cosas. Vale, ¿cómo evaluamos el daño psicológico? Tenemos entrevistas diagnósticas, autoinformes y listas de síntomas, que no las he añadido, pero que también están. Entrevistas diagnósticas nos encontramos con estas tres, que yo he querido mencionar: la escala de trastorno de estrés postraumático, la PTSD Symptom Scale Interview por el DSM-5 y la que nosotros conocemos más en España o que más se utiliza, que es la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Y de autoinformes tenemos la escala revisada del impacto de estresor, la escala de trauma de Davidson y el que también se utiliza más aquí, que sería la evaluación global del estrés postraumático, ¿vale? Ahora podemos pasar con los procesos de afrontamiento y resiliencia. Cuando una persona sufre un acontecimiento de este tipo, puede decidir afrontar la situación de forma que le ayude a tener una victimización menos grave. Por ejemplo, si intenta aceptar el hecho, intenta buscar apoyo social, intenta compartir esta experiencia con otras personas que quizás les haya pasado lo mismo, reorganizar su vida, etcétera, etcétera. Pero además hay una capacidad que es la resiliencia, que lo que hace es, las personas que tienen resiliencia tienen como una forma de anteponerse y de reponerse mejor ante estas situaciones de estrés. Que sería, por ejemplo, gente que ya tiene un control estable de las emociones, tiene valoración, una buena autoestima, un estilo de vida en el que ya puede gestionar los conflictos que tiene un sentido del humor y una forma de vida como más positiva, que hace que pueda afrontar las situaciones de una forma más positiva. Por otro lado, tendríamos los factores de riesgo y vulnerabilidad, que son la otra cara de la misma moneda, porque igual que decimos que un factor de protección es, por ejemplo, que tenga una autoestima alta, de forma contraria, factores de riesgo serán que tengan una baja autoestima, que realicen conductas de riesgo o se encuentren en una cultura de riesgo, que sean personas impulsivas, por tanto que no tengan estabilidad emocional, que tengan una falta de proyección futura, que tengan falta en la red de apoyo o también que hayan sido ya expuestos a situaciones traumáticas previamente. Y esto es algo que me gustaría diferenciar, porque no es lo mismo una víctima de riesgo que una víctima vulnerable, a pesar de que los factores puedan ser los mismos. Esto es una víctima de riesgo, una persona que tiene, por sus características, más posibilidades de que le ocurra un acontecimiento, como podría ser, por ejemplo, una agresión. Y la víctima vulnerable sería aquella a la que le ocurre, pero por sus características, la victimización puede ser más grave para ella que para otras personas. Entonces, es importante conocer que en victimología tenemos colectivos de riesgo que son a la vez vulnerables, como los niños y adolescentes, las personas de la tercera edad, que son las que hablaré yo posteriormente, personas con discapacidad, en concreto también las de discapacidad intelectual, personas inmigrantes y personas explotadas sexualmente. ¿Por qué es importante la victimología en el ámbito forense? He repetido la diapositiva del concepto de victimología para recoger las cosas importantes que considero que tiene esta definición, porque considero que tiene muchas cosas. En primer lugar, es una ciencia. Esto lo que nos va a hacer es que podamos demostrar empíricamente en nuestras evaluaciones el objeto de pericia. O sea, podemos tener una base científica sobre lo que nosotros estamos diciendo. Además, nos ayuda a entender los fenómenos de forma contextualizada, porque hace diferentes tipologías y estudia tipos de victimización. Pero no solo eso, sino que también nos permite entender el caso concreto de cómo una persona ha llegado a convertirse en víctima en una situación concreta. Y además, el hecho de que sea una ciencia hace que tenga aportaciones relevantes para su prevención, como pueden ser el tema de la justicia restaurativa o como puede ser entender que existen unos tipos de victimización. Como comentaba, en el pasado se han hecho algunas clasificaciones pues, que han sido bastante estáticas y que incluso tenían un carácter un tanto moralizador, pero bueno, están aquí, se pueden leer, pero lo importante son las que tenemos ahora, que son la primaria, la secundaria y la terciaria. Entonces, la primaria básicamente es la directamente afectada por el hecho, o sea, la victimización que te crea el delito o el acontecimiento traumático o lo que sea, la directa. Luego está la secundaria, que se deriva de las relaciones que tiene la víctima con el sistema jurídico penal, es decir, por ejemplo, la revictimización o la victimización secundaria tiene lugar cuando a una víctima se la cuestiona en un juicio o cuando se le hace que se enfrente con su agresor o cuando tiene que relatar lo ocurrido en diferentes ocasiones.
Por eso también es muy importante tenerla en cuenta. Y la terciaria lo que tiene en cuenta es cómo vuelve la persona otra vez a restablecerse en su vida, o sea, en su sociedad, en su entorno laboral, en su entorno familiar. ¿De qué forma puede hacer que tanto la victimización primaria como la secundaria no le afecten? Lógicamente se verá afectado y puede ser que la estigmaticen, puede ser que no la reciban igual que antes. Lo que implica la victimización terciaria es que no va a estar igual que como estaba antes y entonces eso es una victimización. ¿Se entiende?